6 de cada 10 españoles aseguran sentirse temerosos, preocupados, tristes o con miedo. A esto añadimos que en torno al 47% afirman haber sufrido ansiedad o ataques de pánico a lo largo de su vida. Y si esto fuera poco, añadimos que España es el país que más consume benzodiazepinas, un medicamento que se utiliza para dormir o como ansiolítico. Todo esto nos hace preguntarnos qué está pasando. El estrés es una respuesta que tiene el cuerpo cuando algo en el ambiente le sorprende mucho. Es una respuesta totalmente inmediata a lo que está ocurriendo y nos pone en tensión. Nos pone en tensión y hace que hagamos una pequeña y rápida evaluación de lo que está pasando en nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Imagínate que estamos aquí en la consulta y de repente notamos que hay un olor a humo de un incendio, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento lo que hacemos es, pues evidentemente, activamos nuestros 5 sentidos, ¿no? Activamos sobre todo el olfato en ese momento, pero también la visión, también el oído, y procuramos analizar en ese momento y de manera muy rápida, muy natural, casi inconsciente, qué es lo que está ocurriendo. ¿De acuerdo? Eso es el estrés. Por lo tanto, el estrés es bueno, es algo totalmente necesario para el cuerpo humano, ¿no? Además es muy habitual, es algo muy, muy habitual. Después tenemos lo que llamamos la ansiedad, ¿no? La variable ansiedad, que en muchos casos la entendemos mal. Sobre todo hoy en día lo entendemos mal por muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Pero en realidad la ansiedad no es mala, la ansiedad también es algo evolutivo y también debería ser algo positivo, es algo que nos ayuda. Te quiero decir, volvemos al ejemplo que hemos puesto anteriormente, estamos notando que nos huele mucho a quemado, ¿no? Entonces el estrés lo primero que hace es darnos esa información de ese estímulo. A veces normalmente es exterior, pero puede ser el estrés también puede ser interior. Es sentir algo en el interior de nuestro cuerpo que nos hace estresarnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, en este caso hemos puesto el ejemplo de algo exterior. Olemos, nos estresamos en ese momento, estamos pendientes, ponemos nuestros 5 sentidos totalmente pendientes de qué es lo que está ocurriendo, por qué huele así y qué es lo que está ocurriendo. A partir de ahí empezamos a tener un estado de ansiedad. Ese estado de ansiedad sí que nos pone nerviosos, incluso sí que sentimos miedo, ¿no? El miedo en ese momento es pura adaptación, es algo que nos va a ayudar a actuar de buena manera, ¿de acuerdo? No es malo ese miedo en concreto. Vale, pues en ese momento tenemos esa ansiedad es la que nos va a llevar a acercarnos a la puerta, a abrir de manera cautelosa y observar qué es lo que está pasando. Bien, entonces en ese momento vemos que hay fuego, vemos fuego y además vemos un fuego que no nos deja salir hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces evidentemente nos sube mucho la tensión, o sea, el corazón late fuerte, y tenemos la sensación de endurecer los músculos, y un pensamiento muy agudo, ¿no? Y rápidamente miramos y buscamos la seguridad, qué es lo que podemos hacer para salvar la vida, ¿no? En este momento, ¿de acuerdo? Esa ansiedad, esa fortaleza es la que nos permite ir hacia la ventana y observar que no está demasiado alta, podríamos saltar por la ventana, ¿vale? Quizá nos hagamos daño, pero merece la pena. Bien, entonces hacemos una evaluación rápida, miramos por la ventana, miramos que podemos salvar aunque nos hagamos algo de daño y evaluamos qué es la única salida en ese momento, ¿de acuerdo? Esa ansiedad es la que nos va a permitir coger la ventana e intentar saltar hacia abajo de la menor manera posible. Es más, esa ansiedad nos va a permitir que no nos dañemos, o sea, que no tengamos miedo al daño, al dolor, ¿no? De vamos a caer, me puedo romper una pierna, pero en ese momento nuestra valoración está a otro nivel. O sea, ese tipo de ansiedad es absolutamente beneficiosa para que yo tome buenas decisiones en un momento de peligro. ¿Bien? Vale, pero puede ocurrir otra cosa. En vez de tomar la decisión de saltar por la ventana y ponerme a salvo, lo que puede ocurrir es que yo vea aquello y me quedo totalmente bloqueada. Abro la puerta, veo el fuego, veo que no puedo salir y entonces quizá me asumo a la ventana, veo la ventana, pero no soy capaz de saltar, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo es un estado de pánico. Puedo gritar o puedo llorar o simplemente me quedo cao. No sé lo que está ocurriendo y no sé, mi cuerpo no sabe cómo reaccionar, ¿de acuerdo?
ese estado de pánico nunca ayuda, igual que el estado de estrés sí nos ayuda y el estado de ansiedad sí es beneficioso y es adaptativo, en la mayoría de los casos, ¿vale? O sea, el normal, el estado de pánico nunca ayuda, ¿de acuerdo? Puede ser que haya afuera gente diciéndome, salta efectivamente, ¿no? Pero el pánico no me va a dejar, ¿no? Entonces el pánico sí que me puede poner en peligro, ¿de acuerdo? El tema es que tenemos cierta tendencia a salir de esos problemas, ¿de acuerdo? Y todo eso es algo que nos provoca una reacción normal, la reacción normal del cuerpo, cómo el cuerpo verdaderamente tiene que reaccionar, ¿no? Es cómo el sistema nervioso autónomo reacciona de manera lógica y humana, ¿vale? Ahora bien, el humano nos hemos acostumbrado a usar nuestro sistema nervioso autónomo, ese sistema que nos ayuda a salir de esos conflictos de ansiedad en momentos donde verdaderamente no hay una ansiedad, ¿vale? Entonces, el tema que te estoy contando del fuego, donde mi estrés me hace reaccionar, mi ansiedad me hace reaccionar de buena manera y me salva la vida, no se da ya en el ser humano, ¿de acuerdo? O sea, es muy raro que haya un incendio que me ponga en peligro. ¿Quién lo ha vivido, no? Es rarísimo, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que la ansiedad nos ayuda mucho, pero en esta época que vivimos el ser humano no tiene verdaderamente problemas como tenía el hombre neandertal, que todos los días se enfrentaba a algún peligro, que de ahí venía ese desarrollo de nuestro sistema nervioso autónomo, ¿no? Ese control del miedo, cómo controlar el miedo y cómo hacer frente, que ahora te contaré un poquito, ¿vale? Pero no es la época, ya no, en el siglo XXI ese miedo ya no existe, ya no tiene, en la mayoría de los casos es infundado. Te cuento el mismo ejemplo en una vida cotidiana, ¿no? ¿Qué es lo que nos suele pasar? Tú imagínate que estamos aquí y de repente viene mi jefe y me dice, oye, mira, la empresa tiene que cerrar y te quedas sin trabajo, ¿de acuerdo? Yo en ese momento, evidentemente, el estrés es lo que hace que yo piense cuánto puede ser de dramático aquello, ¿no? Bueno, pues me preocupo, me quedo mal, me quedo muy desilusionada, muy preocupada. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora? ¿De acuerdo? Vale, bueno, pues llego a mi casa, se lo cuento a mi familia, me animan, bueno, no te preocupes, ya verás cómo todo va bien, ¿no? Vale, pues resulta que pasan 2 o 3 días y entonces me llaman por teléfono. Imagínate, me llaman por teléfono al colegio de mi hijo y me dicen, mira, resulta que se ha desmayado, ¿no? No te preocupes, ya está bien. Se ha desmayado, se ha mareado y se ha caído, pero vamos, ahora mismo ya está bien, ¿no? Entonces esa persona dice, bueno, se preocupa mucho, primero siente estrés y luego una ansiedad que, madre mía, ¿qué habrá ocurrido? Voy a ir a por él, cojo el coche rápido, me voy a urgencias, lo llevo a urgencias y a ver qué me dice el médico sobre qué es lo que le ha pasado, ¿de acuerdo? Voy al médico y el médico me dice, mira, en realidad no ha pasado nada, ¿no? Lo único que el niño me cuenta que no ha desayunado, tampoco cenó anoche, bueno, ha tenido un poquito baja de azúcar, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Pero en principio no tienes por qué preocuparte, no tal, ¿vale? Entonces me voy a casa y me voy siempre con un poco de duda, ay, pero bueno, a ver si el médico se equivoca, ¿no? Y si lo vuelve a repetir y entonces, bueno, durante unos días lo vigilo mucho por si le vuelve a pasar, a ver qué es lo que está ocurriendo, ¿bien? Pasan unos días y entonces lo que yo noto, de repente estoy en casa y noto que tengo latidos en el corazón, latidos que no corresponden a los latidos habituales, ¿no? Y además estoy hiperventilando un poco. Siento como que noto un ahogo, una respiración que no es la mía habitual, ¿no? Entonces, claro, evidentemente va acompañado de miedo. Decir, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, tengo el corazón a 1000, ¿tendré un infarto? ¿No tendré un infarto? Estoy muy preocupada, voy a la farmacia, me toman la tensión y me dice el farmacéutico, mira, no te preocupes, la tensión no la tienes bien, no, probablemente esto no sea nada preocupante, ¿vale? Bien, pasa el tiempo y entonces, bueno, pues resulta que me llaman para un trabajo nuevo. Me llaman de un trabajo, me dicen, pues mira, es este trabajo, el trabajo me gusta, dice, pero es en Manzanares. Entonces digo, madre mía, qué racha llevo. Ahora resulta que me sale un trabajo
me sale trabajo, pero resulta que es en Manzanares. Tengo que dejar aquí a mi hijo, que no sé bien si se va a volver a desmayar, si no se va a volver a desmayar. Y bueno, me tengo que ir a Manzanares. Entonces, pues no lo sé, voy a ver qué dice mi familia, a ver si quieren que vaya, que no vaya. Viene mi familia y dice, bueno, ¿por qué no vas a ir? Tienes coche, tienes carnet, no hay problema, tal, te vienes y... ¿Vale? Vale, pues al día siguiente resulta de que esos síntomas que yo tuve a unos días anterior se vuelven a repetir de manera más importante, de una forma más importante. Entonces empiezo a tener miedo sobre aquello, ¿no? O sea, pierdo la respiración, resulta que hiperventilo y empiezo a marearme un poco, se me duermen las manos, se me duermen las piernas y noto que la respiración cada vez es peor, ¿vale? Y me centro ya mucho en esos síntomas. Entonces viene mi familia y le digo, mira, yo creo que no voy a coger el trabajo de Manzanares porque está ocurriendo esto, me da un miedo atroz, cogen el coche, yo no quiero coger el coche y tener que... ¿Vale? A partir de aquí yo voy a estar muy pendiente de qué es lo que pasa. Empiezo a perder el sueño, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pierdo el sueño y si me pasa, y si ese latido del corazón o cualquier cosa que me note, ¿no? Me noto demasiado frío, demasiado calor y todo lo achaco a esa ansiedad que es, ¿vale? Vale, todo eso con el paso del tiempo te va haciendo tener una perspectiva de toda tu vida que no es la corriente, que no es la real y que es un poco anómala, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a lo largo de unos días me invitan a ir a una fiesta que tengo, un cumpleaños de alguien, tal, y entonces me lo pienso, no vaya a ser que no, mejor me quedo en casa, no vaya a ser que me dé los síntomas, que me dé ese mareo, no, prefiero quedarme en casa, ¿vale? Entonces todo se va complicando, ¿bien? Y es de esa forma a la que normalmente vamos llegando a los verdaderos trastornos, que trastornos de ansiedad hay muchos. Luego, te voy a contar la misma historia de manera distinta. Viene mi jefe y me dice, mira, lo siento, tenemos que cerrar la empresa y tal. Y yo digo, bueno, pues nada, no te preocupes, al principio me dio un poco de disgusto, pero bueno, pues venga, voy a buscar otra alternativa, ¿no? A ver, bueno, pues ya me renuevo, a ver qué tal. Seguro que encuentro trabajo pronto, seguro que no tengo demasiadas dificultades. ¿De acuerdo? A los 2 días me llaman del colegio de mi hijo y me dicen, oye, estate tranquilo, no pasa nada, pero resulta que se ha mareado un poco. Y entonces yo digo, ¿pero él está bien ya? Sí, él está bien ya. Vale, bueno, pues entonces voy y le voy a llevar al médico. Y el médico me dice, oye, mira, no hay nada que temer, ¿no? Entonces llego a casa y le explico a mi marido y a quien sea, ¿no? Le digo, oye, pues mira, me ha dicho el médico que no hay nada que temer, así que tranquilos, que esto es algo cotidiano, ¿de acuerdo? Vale, y a los 3 o 4 días siento un síntoma, como antes, ¿no? Un síntoma en el corazón y, bueno, me mosquea en un momento determinado porque nunca me ha ocurrido. Digo, bueno, oye, voy a ir a la farmacia, ¿no? Y me dicen, no, tienes la tensión normal, estate tranquila, no tiene mala pinta, ¿no? Entonces digo, vaya, me voy a olvidar, ¿vale? Y me llaman del trabajo y digo, madre mía, si ha pasado una semana o 10 días solamente y ya tengo trabajo, pero es en Manzanares. Pero bueno, no pasa nada, yo voy a ir, voy a probar y que todo cuadra bien, pues fenomenal, ¿vale? Y entonces ese estado de ánimo va a impedir que esos síntomas que yo tuve en un momento determinado y al que no le he dado importancia o le he dado la importancia justa, no se va a repetir. Entonces yo voy a acabar en Manzanares, voy a ir en Manzanares y todos esos síntomas van a desaparecer. ¿Entiendes la diferencia? La vida ha sido la misma. Mi perspectiva es la que ha cambiado el problema. ¿Entiendes la diferencia? ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo, que tenemos 2 sistemas, el simpático y el parasimpático. Cuando tenemos estrés, cuando tenemos ansiedad, se dispara nuestro sistema nervioso simpático, que nos pone el corazón a 1000, nos pone, ciertos síntomas. Es lo que me ocurre cuando yo salgo, abro la puerta y veo que hay un incendio aquí. ¿Vale? Mi sistema nervioso autónomo me va a salvar la vida. ¿Bien? Y después, cuando yo ya estoy abajo y todo ha pasado y todo se tranquiliza y bueno, al final no ha sido tan grave y tal y cual, mi sistema parasimpático es el que me dice, quita todos esos síntomas del sistema simpático, los elimina y es el que me relaja. ¿De acuerdo? Entonces yo dejo que mi cuerpo todo se
que el sistema nervioso, un sistema nervioso que yo no controlo, que se controla solo, es el que tenga la función. A una persona que tiene ansiedad, el que dice no salgo a la calle porque me va a dar, es porque no tiene confianza en sus propias respuestas, ¿de acuerdo? De su sistema nervioso autónomo. Y en principio hay que tener confianza. O sea, la propia perspectiva de lo que son los problemas tiene que cambiar. Estamos hablando de ansiedad, ¿podemos saber con algunos síntomas que lo estamos padeciendo o que es un problema? Sí, a ver, los síntomas de ansiedad son muy puñeteros, Sofía. Pueden ir de síntomas muy pequeñitos, como simplemente un latido del corazón, una frecuencia cardíaca que tú sabes que es un poco elevada, a síntomas mucho peores. Por ejemplo, yo te cuento, el corazón es muy habitual sentir una frecuencia cardíaca alta porque realmente tenemos el corazón va más deprisa, ¿de acuerdo? Podemos hiperventilar, ¿bien? Notamos que nos estamos ahogando, ¿no? Hiperventilamos y estamos recibiendo demasiado oxígeno y poco dióxido de carbono, ¿vale? Que es cuando los médicos te dicen, si te ocurre eso, ponte una bolsa, y si no tienes una bolsa, ponte las manos, con el fin de que no te entre tanto oxígeno y que puedas respirar tu propio dióxido de carbono, ¿bien? Se nos pueden dormir las manos, los brazos, las piernas. Podemos sentir dolor de cabeza, podemos sentir náuseas, incluso vómitos, incluso vomitar. Podemos sentir dolor en realidad por todo el cuerpo. ¿Qué más cosas? Podemos sentir cosas mucho peores, ¿no? Hay veces que estos son los síntomas más habituales, pero hay veces que son un poco más serios. Por ejemplo, si la ansiedad es muy importante, muy aguda, podemos llegar a tener síntomas de despersonalización y desrealización. La despersonalización es que tú llegas a verte como fuera de tu cuerpo. Te da la sensación de que sales de tu cuerpo y tú te estás viendo a ti misma por fuera del lugar, ¿no? Y eso crea, claro, es un síntoma de ansiedad que lo que produce es mucha más ansiedad, ¿de acuerdo? Incluso puede ser que veas la desrealización es que lo que estás viviendo no lo entiendes, o sea, es algo irreal para ti en ese momento. Todo el mundo que está a tu alrededor es como si hubiese aparecido en ese momento, o donde estás situado te da la sensación de que aquello no existe en realidad, ¿vale? Y dices, ¿es muy grave? No, en realidad no es grave, es un síntoma de la ansiedad. Lo que pasa es que, claro, para nosotros evidentemente es tan desagradable que podemos llegar a pensar que nos estamos muriendo. Vale, es la diferencia. Yo te cuento ahora cómo, y ahora muchos clientes míos pensarán, ya está la tonta del neandertal aquí, porque siempre acudo a la explicación del neandertal, ¿no? Y yo creo que está fenomenal porque la gente lo entiende muy bien. Yo te voy a hablar de por qué los neandertales, por ejemplo, los cromañones, no tenían esas crisis de ansiedad. Para ellos no era un problema la ansiedad, ¿de acuerdo? Vale, tú imagínate que ellos están en la cueva y salen a recolectar, se van lejos, están recolectando lo que sea, ¿no? O salen a lo que fuera, ¿no? Y de repente, claro, ellos están siempre en la alerta, porque sí que tienen peligros reales, no es como nosotros, que no se nos incendian nuestras casas habitualmente, pero ellos sí, era muy habitual encontrarse animales que se los pueden comer, ¿vale? Y con los que pueden perder la vida. Entonces tenían un sistema de alerta muy pronunciado y muy agudizado, ¿de acuerdo? Vale. Resulta de que oyen en un momento determinado como un árbol o como un arbusto se mueve. Entonces, claro, ahí es cuando sienten el estrés. Se quedan rápidamente mirando el arbusto, ¿no? Y los 5 sentidos se le agudizan, ven mejor, escuchan mejor, el tacto es mejor, todo es mejor, porque lo que necesitan evaluar es la situación, qué está ocurriendo. Si al final ven un pájaro salir del arbusto, el estrés desaparece automáticamente. Pero si ven que el movimiento del arbusto es demasiado grande y ven lo que creen que es, por ejemplo, una cabeza de un depredador, entonces lo que hace es que la ansiedad entra en juego. El sistema nervioso autónomo entra en juego, el sistema simpático. ¿Qué es lo que hace? Nos aumentan los latidos del corazón. ¿Eso qué permite al neandertal? Salir corriendo, ¿vale? ¿Está hiperventilando? Sí. Necesita más oxígeno para poder atender a ese ejercicio muscular. O sea, el corazón está latiendo
a 120 por hora. Los músculos necesitan oxígeno, los pulmones necesitan más oxígeno, por eso hiperventilamos. Pero claro, el neandertal está utilizando bien ese oxígeno, por lo tanto no tiene sensación de ahogo. Bien. Otra, a nosotros se nos duermen las manos y las piernas, al neandertal también, pero tiene un sentido. Si el neandertal lo hieren, en aquel momento de la carrera es herido, no siente el dolor, porque su sistema nervioso autónomo le ayuda a que aunque esté herido pueda seguir corriendo, no siente el dolor en ese momento, ¿vale? Si te das cuenta, todos los síntomas que a nosotros nos acobardan es que en realidad tiene una función adaptativa en el ser humano, ¿vale? Pero claro, ahora el problema es que no tenemos leones detrás del arbusto, no tenemos tigres dientes de sable detrás del arbusto, no vivimos en peligro. Pero el hombre, el ser humano, ha evolucionado mucho, la vida del ser humano ha evolucionado muchísimo, pero a su cerebro no le ha dado tiempo, a nuestro cerebro no le ha dado tiempo. Hay sistemas en nuestro cerebro que siguen reaccionando como si fuéramos neandertales, ¿vale? Nos ponen el corazón a 1000, nos duermen manos y piernas, nos duele el estómago y sentimos náuseas porque el sistema digestivo del neandertal en ese momento se paraba, porque toda la energía la querían los músculos, la quería el corazón para salir pitando. ¿De acuerdo? Pero claro, nosotros todo eso no lo vivimos como tal. El neandertal llega a su cueva, coge la antorcha, el fuego, lo que sea, desaparece el animal y automáticamente se olvida de todo ese episodio. Nosotros no. Se nos queda una huella, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que empezamos a pensar y que verdaderamente a lo que tenemos pánico es a esos síntomas de miedo que en un momento determinado en el neandertal eran totalmente adaptativos y a nosotros nos hace polvo. Ya le encontramos un sentido a esa ansiedad. Hoy día nos es perjudicial, ya sabemos un poco qué síntomas. ¿Hay tipos más graves? ¿Cuáles son los tipos de ansiedad más frecuentes? Vale, a ver, quiero aclarar que la ansiedad sigue siendo adaptativa, la ansiedad sigue siendo algo beneficiosa, la ansiedad es la que nos hace actuar bien ante cualquier peligro, aunque sea pequeño. O sea que la ansiedad en sí es beneficiosa. Lo que no es beneficioso es cómo manejamos la ansiedad hoy en día, ¿de acuerdo? Entonces sí, luego hay muchos trastornos. Cuidado, no todo es un trastorno, ¿eh? Podemos tener ansiedad en un momento determinado, pero no llegar a ser un trastorno. Para que llegue a ser un trastorno de ansiedad se tienen que dar una serie de criterios muy concretos y entonces sí podemos decir que tú tienes un trastorno de ansiedad de cierto tipo. Pero mientras no cumples esos puntos, esos criterios, simplemente estás experimentando ansiedad. De esa ansiedad es muy fácil salir, que es lo que la gente no entiende. La va cronificando porque cree que es imposible de salir de ahí y no es tan imposible. Realmente salir del estado de ansiedad es relativamente fácil. Ahora te cuento, ¿vale? Me hablabas de qué tipos de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad generalizada, que es cuando nos da un poco miedo a todo. Bueno, es muy amplio, no te voy a dar detalles, ¿vale? Está el trastorno de pánico, que es cuando realmente lo que tenemos miedo es a ese estado que sentimos, o sea, miedo al miedo, es lo que nos hace tener un trastorno de pánico. Está muy ligado a la agorafobia, porque si yo a lo que tengo miedo es a esa crisis, a esa hiperventilación, esos latigazos en el estómago, presión en el estómago, se me duermen las manos, tengo ganas de vomitar, si al final lo que yo tengo miedo es a ese estado, acabo por no salir, ¿no? Prefiero quedarme en casa, estoy más tranquilo, si salgo, solamente el hecho de salir ya me va a acelerar el corazón, por lo tanto ya estoy predispuesta a sentir un nuevo ataque de pánico, ¿vale? Y luego hay otros trastornos de ansiedad, por ejemplo el trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? O el trastorno de fobias, por fobias, hay fobias específicas, ¿no? Hay algún trastorno, por ejemplo la hipocondría, ¿no? Si el trastorno es algo que son síntomas que me preocupan en mi interior, hay veces que lo que me puede hacer preocupar mucho es un miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. Tenemos que tener en cuenta que la ansiedad es más fácil de eliminar de lo que nosotros pensamos. Algunas veces pensamos que eso ya no se va a eliminar nunca jamás y estamos muy equivocados, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ser conscientes de que la ansiedad podemos con ella, es algo relativamente habitual. Ahora hablaremos de las cifras, ¿no? Es habitual, por tanto,
hay que tomar la iniciativa de querer consultar con profesionales cuando vemos que la cosa no podemos controlarla, ¿de acuerdo? Y la ansiedad no es nada más que hacerle frente, aguantar, dejar en realidad que nuestro sistema nervioso autónomo lleve las riendas. Lo que pretendemos muchas veces cuando sentimos miedo, cuando sentimos ansiedad, es querer nosotros de manera voluntaria acabar con esa ansiedad y no nos damos cuenta de que no. Si tenemos ansiedad, deja que la ansiedad pase. Deja esos minutos, dale una oportunidad y deja que tu sistema parasimpático haga el resto, que vuelva al equilibrio, que te devuelva el equilibrio, que te devuelva la homeostasis que siempre buscamos, ¿vale? Eso es lo que tenemos que tener confianza, pero como tarda unos minutos siempre queremos coger las riendas. A veces no, a veces solamente se trata de decir espera, deja que la ansiedad cumpla su función, siéntate, tranquilízate un poco, espera que pase el tiempo y ya verás cómo tu propio sistema nervioso soluciona tu problema, ¿no? A veces es incluso, puedes tomarte el tiempo, ¿no? Una crisis de ansiedad, una crisis de pánico puede durar con un máximo de 12 minutos, 13 minutos, ¿no? Entonces, bueno, no es nada más que ten paciencia e intenta sobrellevar muy bien todos esos síntomas. Ya sabemos que esos síntomas no son malos, no son del todo perjudiciales, ¿no? Solamente siéntate y estate tranquilo cuando tengas algo así, pero deja pasar el tiempo. Pero bueno, esto no es exactamente así, ¿no? En algunas ocasiones es un poco más complicado, pero que le quede claro a todo el mundo que con la ansiedad podemos, ¿vale? Te digo esto por una cosa. Normalmente si tú vas al médico y le dices que estás experimentando un cuadro de ansiedad, pues Sofía evidentemente te va a mandar algo, una medicación, ¿vale? Que son las benzodiazepinas, ¿bien? Vale, las benzodiazepinas ¿son malas? No, estamos en el siglo XXI y las benzodiazepinas son muy beneficiosas en momentos muy determinados. Por ejemplo, vamos a hacer una distinción. Tú imagínate que tengo oposiciones y que tengo los exámenes dentro de 2 semanas, ¿vale? Y entonces en este momento digo, madre mía, ¿cómo puedo estar así de nerviosa, ¿no? No me permite dormir y no me permite concentrarme, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que en un momento determinado, cuando yo ya entro en crisis, y me hace disfuncional la vida, voy al médico y le digo, mira, tengo oposiciones en 2 semanas y resulta que tengo tanto estrés, tanto miedo, siento tanto miedo que tengo problemas, ¿no? En ese momento me pueden recetar algo, porque son para unos días, ¿vale? Mira, tómate esto cuando tú veas que la cosa se empeora, ¿de acuerdo? Yo tengo claro que mi ansiedad ha tenido un principio y tiene un final, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada por tomar ahí, aunque siempre es mejor no hacerlo, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que no me da tiempo a hacer una terapia. Tengo unos exámenes, entonces, bueno, puedo salir del paso y quitarme todo eso de cualquier forma, ¿de acuerdo? Vale, no está mal. Luego hay otro caso en el que tampoco está mal tomar las benzodiazepinas y es en el momento en el que yo tengo tanta ansiedad que no me permite escuchar bien o adherirme bien a la terapia, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace esa medicación es bajar un poco todo ese nivel de ansiedad que tengo, estabilizarme un poco, buscar la homeostasis de forma artificial con el fin de que yo pueda atender bien a esa terapia y aprender bien las herramientas, ¿bien? Ahora bien, lo que le tiene que quedar claro bien a todo el mundo es que la ansiedad no desaparece sola y la medicación no hace desaparecer el trastorno. Puede hacer desaparecer los síntomas en un momento determinado, pero en realidad quien tiene que aprender a solucionar el problema somos nosotros. ¿Vas a volver en el futuro a tener alguna crisis de ansiedad? Pues probablemente, ¿de acuerdo? Pero ya vas a saber solucionarlo. El 18,9% toma psicofármacos. Casi un 20% de la población está tomando benzodiazepinas o psicofármacos parecidos, ¿no? Eso es una barbaridad. Pero es que además el 73% de este 18% los toma a diario. Todos los días de su vida toma benzodiazepinas. Esto tenemos que cambiarlo ya de alguna forma. O sea, no podemos vivir porque además va en aumento. Es que es imparable. Y si ya hablamos del tema de las drogas en la adolescencia, ya no te quiero ni contar, ¿no? Cómo la droga es capaz de distorsionar absolutamente el estrés, la ansiedad y, bueno, el pánico no, porque ya está distorsionado, ¿no? Pero el estrés y la ansiedad, que es adaptativa, cómo la distorsiona. Entonces, Sofía, yo animo a todo el mundo a que aprenda lo que es la ansiedad
y a que aprenda a quitársela del medio. Una vez se aprende, lo normal es que ya no tenga que aprenderla más. Ya una vez que vuelve a lo largo de tu vida, esos estados de ansiedad, tú vas a saber perfectamente cómo salir de ellos, cómo gestionarlos y cómo olvidarte.